El Salmo 57 es un clamor de un corazón que ha decidido esconderse en Dios mientras la tormenta pasa. David, perseguido y escondido en una cueva, no pone su esperanza en la protección de las rocas que lo rodean, sino en la misericordia de Dios que lo cubre. Este principio es clave para la vida espiritual. Las cuevas de esta vida pueden ofrecernos abrigo temporal, pero es la sombra de las alas de Dios la que realmente nos guarda. Muchos se refugian en su inteligencia, poder, dinero o amistades, pero el alma sabia sabe que solo Dios es un verdadero escondite. Esta confianza no es evasiva, es sabiduría espiritual, saber en quién esperar mientras la tormenta ruge. David comienza su oración pidiendo misericordia, no justicia. Esto nos habla de un corazón humilde que reconoce su necesidad continua de la compasión divina. Cuando pasamos por momentos de angustia, nuestra primera súplica no debería ser por venganza ni por respuestas inmediatas, sino por misericordia. La misericordia es el puente que conecta nuestra debilidad con la fortaleza de Dios. Es el toque suave que nos restaura cuando hemos sido heridos y que nos sostiene cuando ya no damos más. Acudir a Dios en busca de misericordia es decir, Señor, sin ti me hundo. Solo en ti tengo esperanza. En este salmo, David nos muestra una actitud de fe activa. Él no solo se queja o expresa dolor, también declara con confianza: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Esta afirmación brota de una relación íntima y profunda con el Señor. No es una oración vacía, sino una proclamación con el respaldo de experiencias pasadas. David conoce a Dios como Altísimo, pero también como cercano. Este equilibrio entre la majestad y la ternura divina es esencial en nuestra fe. Dios no es solo Rey soberano, es también Padre compasivo que inclina su oído cuando clamamos con sinceridad. El salmista afirma que Dios enviará desde los cielos y los salvará. Esta visión celestial de la salvación nos enseña que nuestra ayuda no depende de los recursos humanos, sino de la intervención sobrenatural de Dios. En tiempos de crisis, nuestra alma debe alzarse más allá del horizonte terrenal y buscar la respuesta que viene del cielo. El mundo ofrece muchas soluciones aparentes, pero solo Dios puede cambiar la situación desde lo profundo. Él envía su ayuda en el momento preciso, con formas que no siempre entendemos, pero que siempre cumplen su propósito. Nuestra tarea es confiar y esperar con un corazón firme. David dice que su alma está entre leones, entre hombres que queman como fuego, cuyas lenguas son como espadas afiladas. Esta imagen poética refleja la intensidad del ataque emocional y espiritual que él estaba experimentando. No siempre nuestros enemigos son visibles. A veces son palabras, rumores, desprecios, manipulaciones. Estas heridas invisibles pueden doler más que un golpe físico. Por eso es necesario aprender a proteger el corazón, no con murallas, sino con la presencia de Dios. La oración se convierte en escudo y la palabra en medicina. En medio del fuego de la crítica o la traición, solo la verdad de Dios nos da paz y equilibrio. El clamor del salmista no solo se centra en sí mismo, también exalta a Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aquí hay una enseñanza profunda. Aun cuando estamos en la cueva, perseguidos y heridos, debemos adorar. La adoración en medio del dolor es una ofrenda preciosa delante del trono. No es hipocresía, es fe en acción. Es decirle a Dios: aunque no entiendo, confío. Aunque me duele, te exalto. Aunque todo parece oscuro, sé que eres luz. Esta clase de adoración rompe cadenas, levanta el alma y glorifica al Creador. David describe cómo sus enemigos cavaron una fosa para él, pero ellos mismos cayeron en ella. Este principio se repite muchas veces en la Biblia. Los planes perversos no prevalecen sobre los que confían en Dios. Aunque parezca que el mal tiene la delantera, el Señor es justo y desenmascara toda artimaña. Esto no debe ser motivo de venganza en nuestro corazón, sino de descanso. No necesitamos luchar con las armas del mundo, sino caminar con rectitud, sabiendo que Dios se encargará del resto. Él sabe cuándo, cómo y con qué propósito intervenir. Nuestra responsabilidad es mantenernos fieles. Una de las frases más poderosas del Salmo es: mi corazón está firme, oh Dios. Esa firmeza no nace de la ausencia de problemas, sino del arraigo profundo en la fidelidad de Dios. Un corazón firme es aquel que ha aprendido a confiar más allá de las circunstancias, que no cambia su fe con el viento del momento. Esa firmeza se cultiva en la intimidad con Dios, en las madrugadas de oración, en los silencios sagrados donde se aprende a esperar. Cuando el alma se ha aferrado a la roca eterna, ya no se tambalea con facilidad. Se convierte en casa construida sobre roca, que permanece en pie cuando las aguas suben.
La alabanza del salmista es activa. Despierta, alma mía, despierten, salterio y arpa, me levantaré de madrugada. Aquí se refleja una disposición de cuerpo y espíritu para adorar. No es una alabanza pasiva o emocional, es una decisión voluntaria. Aun en medio de la dificultad, David despierta su alma para bendecir a Dios. Esta disciplina espiritual es poderosa. No debemos esperar a sentirnos bien para alabar. Al contrario, es la alabanza la que muchas veces transforma nuestra atmósfera interna. Levantarse y buscar a Dios cuando aún es de noche, cuando todo parece incierto, es una expresión de amor y dependencia total. El Salmo termina con una declaración global. Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones. El testimonio personal de David se convierte en mensaje para otros. Así sucede con todo aquel que ha sido probado por el fuego y ha salido fortalecido. No guarda su experiencia solo para sí, sino que la convierte en alabanza pública, en historia compartida, en fuente de consuelo para otros. Tu prueba puede ser mañana la palabra que libere a alguien. No subestimes el poder de lo que has vivido con Dios. Cuando Él te ha sostenido, transforma tu historia en himno y tu cueva en púlpito para su gloria. La vida del creyente es una constante travesía por valles de incertidumbre y montañas de esperanza. El Salmo 57 nos sitúa en ese cruce de caminos donde David, escondido en una cueva, alza su voz no para quejarse, sino para clamar por misericordia. Este salmo es una expresión profunda de confianza en medio del peligro y un modelo para nosotros cuando sentimos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Cada línea es una invitación a refugiarnos en la sombra de las alas del Altísimo, mientras pasa el quebranto, mientras llega la justicia, mientras brilla la fidelidad de Dios. Reflexionar sobre este texto es aprender a cantar mientras lloramos, a adorar mientras esperamos y a confiar mientras aún no vemos la respuesta. El alma del creyente que medita en este salmo encuentra consuelo en saber que incluso los siervos más fieles de Dios atravesaron momentos de temor, persecución y desánimo. David no niega su aflicción, no minimiza el peligro, pero eleva su alma al cielo sabiendo que su clamor no es ignorado. En este sentido, cada uno de nosotros puede hacer del Salmo 57 una oración personal. Cuando el enemigo nos acecha, cuando las injusticias nos aprisionan, cuando nuestros sueños parecen hundirse, este salmo nos recuerda que hay un Dios que envía desde los cielos su amor y verdad para rescatarnos. No importa qué tan profunda sea la cueva donde estemos escondidos, el Señor nos ve y nos llama por nuestro nombre. La expresión, ten misericordia de mí, o Dios que aparece 2 veces al inicio no es una repetición vacía, sino un grito desesperado y lleno de fe. Es la voz de quien sabe que solo la gracia divina puede sostenerle. Es un ejemplo poderoso para nuestra oración. Debemos aprender a depender más de la compasión de Dios que de nuestra lógica o fuerza. En medio del caos, muchas veces queremos controlar todo, planificar todo, asegurarnos de los resultados. Pero este salmo nos muestra otro camino, el de la entrega absoluta. Refugiarnos bajo sus alas no es una metáfora vacía, sino una vivencia real para el que confía. La frase hasta que pasen los quebrantos tiene una enseñanza especial. No todo quebranto es permanente. Aunque las pruebas se alarguen y parezca que la oscuridad no tiene fin, el tiempo de quebranto es finito y la fidelidad de Dios es infinita. Saber esto cambia nuestra actitud. Dejamos de desesperar y empezamos a esperar. Dejamos de temer y comenzamos a confiar. Este salmo no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de la esperanza. Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente sabe que ningún quebranto dura más de lo que Dios permite. Y cuando el Señor dice basta, los vientos se calman y las aguas se apaciguan. David también afirma que Dios enviará su misericordia y su verdad. Este lenguaje no es pasivo, es una declaración de fe. El creyente que ora así está convencido de que Dios es activo, que obra en la historia, que responde desde el cielo. Esta seguridad debe formar parte de nuestra vida espiritual. No solo sabemos que Dios es amor, sino que ese amor se manifiesta, se mueve, nos rescata. Si has sentido que estás solo, que tus oraciones no pasan del techo, recuerda que este salmo nos asegura que Dios actúa en el tiempo oportuno. La misericordia y la verdad no se quedan estáticas. Vienen en tu ayuda. Cuando David dice que su alma está entre leones, nos muestra una imagen cruda del peligro. Pero a pesar de estar rodeado de amenazas, su corazón no desfallece, porque sabe que su refugio no es la cueva, sino el Dios Altísimo. Esto nos lleva a cuestionarnos. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Nos escondemos en la distracción, en el orgullo, en la autosuficiencia? ¿O hemos aprendido a refugiarnos en el Señor, confiando que Él es nuestro escudo? Este salmo nos reta a ubicar nuestra confianza en el lugar correcto.
Las circunstancias cambian, pero Dios permanece. Él es roca eterna, torre fuerte, abrigo seguro. También es importante cómo David exalta a Dios en medio de la aflicción. Dice, «Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria». No espera a que la tormenta pase para alabar. Alaba mientras aún está en la cueva. Esto nos enseña que la alabanza no debe depender de nuestras emociones ni de las circunstancias, sino de la grandeza de Dios. Aprender a adorar en la oscuridad es una de las mayores pruebas de madurez espiritual. Nos libera del egocentrismo y nos hace ver que el propósito de la vida no es la comodidad, sino la gloria de Dios. La imagen del corazón firme aparece más adelante en el Salmo, como una declaración de victoria espiritual. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Este doble mi corazón está dispuesto muestra una determinación profunda, una convicción que no cede ante el miedo. Es una declaración que el creyente puede hacer aún en lágrimas, porque el corazón que ha pasado tiempo en la presencia de Dios se fortalece y se prepara para cantar. La alabanza que brota del quebranto tiene un aroma especial ante los ojos del Señor. Él no desprecia un espíritu quebrantado. El Salmo 57 también es una lección de cómo el alma humana puede ascender a lo eterno aún estando rodeada de caos. Es como si el creyente pudiera elevarse por encima de los problemas, no ignorándolos, sino viéndolos desde la perspectiva divina. David no niega la trampa que le han tendido ni las dificultades, pero afirma que su alabanza alcanzará hasta los pueblos, hasta las naciones. La experiencia personal de fe tiene eco en la comunidad. Nuestras pruebas, cuando son vividas con Dios, se convierten en testimonio que bendice a otros. Y eso es parte de nuestro llamado, glorificar a Dios en todo. En medio de las adversidades, el alma que clama a Dios encuentra su verdadero refugio. El salmista expresa una confianza que no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad eterna del Altísimo. En esta confianza, el creyente se reviste de esperanza, pues aunque las fieras lo rodeen y las trampas sean puestas en su camino, su corazón se mantiene firme. Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos. Él ve las lágrimas que caen en silencio, oye el gemido escondido y conoce dolor que se disimula con una sonrisa. Él es el Dios que actúa desde los cielos para salvar, que despliega su misericordia y su verdad como un escudo alrededor de aquellos que lo invocan sinceramente. Este salmo nos impulsa a fijar la mirada en el cielo incluso cuando la tierra se derrumba bajo nuestros pies, y nos recuerda que, por encima de todo caos, Dios reina con majestad. Cuando la vida presenta enemigos disfrazados de amigos, cuando la traición golpea el corazón con puñales invisibles, este salmo se convierte en bálsamo y espada. Bálsamo porque consuela al alma herida que busca en Dios el consuelo que el mundo no puede dar. Espada porque fortalece el espíritu para seguir luchando desde la fe, no con violencia, sino con oración y perseverancia. El salmista no niega su dolor, no finge estar bien, sino que se derrama ante Dios con toda su angustia, y esto le permite ser sanado desde lo profundo. En tiempos donde la hipocresía y la falsedad abundan, el Salmo 57 invita a vivir con autenticidad espiritual, con un corazón íntegro que se expone ante Dios sin máscaras, y que se levanta con dignidad gracias a la fortaleza que Él concede a los sinceros. La imagen de Dios enviando su misericordia y su verdad es un consuelo inmenso. Nos recuerda que no estamos solos en las batallas. Muchas veces sentimos que el cielo está cerrado, que nuestras oraciones rebotan contra el silencio, pero este pasaje nos enseña que Dios actúa aun cuando no lo vemos. Él envía ayuda en forma de palabras que nos llegan en el momento justo, en gestos de personas que no sabían lo que necesitábamos pero que fueron enviadas por Él. Su misericordia es esa ternura que nos recoge del suelo cuando ya no queremos seguir, y su verdad es esa luz que nos revela que aún hay un propósito mayor. Este salmo nos llama a confiar más allá de lo que vemos, a descansar en la certeza de que Dios no miente, no olvida, no falla y siempre responde. El corazón firme del salmista contrasta con la inestabilidad de su entorno. Está rodeado de enemigos, de leones metafóricos, de trampas y de odio, pero declara con valentía: mi corazón está dispuesto. Esta disposición es un acto de fe, una decisión espiritual de no permitir que el temor gobierne. Aun cuando el alma tiembla, el espíritu decide confiar. Esta firmeza viene de haber conocido a Dios en la intimidad, de saber que Él ha sido fiel en el pasado y lo será otra vez. Nos enseña que no se trata de tener una vida sin problemas, sino de tener una fe que no se rinde ante ellos. Este salmo nos reta a fortalecer el corazón cada mañana, a proclamar con convicción que Dios es más grande que cualquier obstáculo y a vivir con la certeza de que su amor sostiene lo que nuestras fuerzas no pueden.
En el corazón de este salmo hay una alabanza que brota desde la noche. El salmista despierta al alba con cánticos, no porque todo esté bien, sino porque sabe que Dios es digno de ser exaltado aún en medio de la prueba. Alabar a Dios en medio del dolor es un acto profundo de fe, una declaración de que su grandeza no depende de nuestras circunstancias. Cuando el alma canta, aunque duela, se produce una transformación. El lamento se convierte en danza y la tristeza en confianza. Este salmo nos enseña que adorar a Dios no es un escape de la realidad, sino una forma poderosa de enfrentarla. Nos invita a levantar nuestros ojos, a proclamar su nombre entre las naciones y a proclamar que su gloria llena la tierra, incluso en tiempos oscuros. El corazón dispuesto del salmista es un ejemplo de entrega total. No se trata solo de buscar a Dios cuando hay necesidad, sino de tener una actitud constante de adoración aún en medio de las crisis. Esa disposición se refleja en la decisión de cantar y alabar a Dios, no después de que el problema se resuelva, sino mientras se atraviesa el valle. Esa alabanza anticipada es una expresión de fe. Este salmo nos exhorta a no posponer nuestra adoración hasta que las cosas mejoren, sino a adorar incluso cuando todo parece desmoronarse. La alabanza en medio de la tormenta tiene un poder espiritual que transforma la atmósfera del alma. No cambia a Dios, pero sí cambia nuestra percepción. Nos recuerda que Él sigue siendo soberano, fiel y digno. La repetición de la frase exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, muestra que el enfoque del salmista no está en sus enemigos, ni siquiera en su sufrimiento, sino en la gloria de Dios. Esa es una clave espiritual importante. Lo que enfocamos se amplifica. Si nos enfocamos en los problemas, se vuelven más grandes. Si nos enfocamos en Dios, vemos que Él es mayor que cualquier amenaza. El Salmo 57 nos enseña a elevar nuestra mirada, a ver más allá del dolor, y a proclamar que Dios está por encima de todo. Esta actitud cambia la manera en que enfrentamos las pruebas. Nos llena de valentía, de paz, y nos impulsa a vivir para glorificar a Dios, sabiendo que nuestra historia está bajo su control soberano. Este salmo nos ayuda también a comprender que Dios no es indiferente al caos del mundo. Su misericordia y su verdad no solo nos alcanzan a nivel personal, sino que también tienen un impacto global. Al proclamar su gloria entre las naciones, el salmista nos da una visión misionera. Nos recuerda que cada prueba que atravesamos también puede servir para mostrar a otros quién es Dios. Nuestra manera de confiar, de adorar, de perseverar, puede ser una luz para quienes nos rodean. Así, este salmo no solo nos anima a buscar refugio en Dios, sino también a ser instrumentos de su gloria, incluso desde nuestra fragilidad. Porque cuando otros nos ven mantener la fe en medio del dolor, están viendo a Dios obrando en nosotros. La cueva donde David se escondía no era solo un refugio físico, era también símbolo del proceso interior que él vivía con Dios. En esos momentos de encierro y de oscuridad, lejos del palacio y de los sueños, su alma fue moldeada. Muchos de nosotros también pasamos por nuestras propias cuevas, tiempos de encierro emocional, espiritual o circunstancial. Pero este salmo nos muestra que esos lugares no son el fin del camino, sino espacios donde Dios nos forma, nos purifica y nos revela su fidelidad de forma más íntima. Allí donde todo parece callar, la voz de Dios se hace más clara. Allí donde nadie más está, descubrimos que Él nunca se ha ido. Por eso, incluso en las cavernas de la vida, hay lugar para la adoración y la esperanza. David declara que su corazón está firme. Esta afirmación no nace de una negación de la realidad, sino de una convicción espiritual. Su firmeza no viene de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. Esta es una lección poderosa. Podemos estar en medio del caos y aún así mantener firme el corazón si está anclado en la fidelidad divina. El corazón firme es aquel que no vacila ante la adversidad, que no se deja dominar por el miedo ni por la desesperanza. Y esta firmeza se cultiva, no es automática. Se fortalece con la oración, con la meditación en la palabra, con la adoración sincera, con la práctica de confiar en cada pequeña situación diaria. Así, el corazón se convierte en una fortaleza interior que no se derrumba ante las tormentas externas. Cuando David proclama que cantará y alabará, está declarando un acto de guerra espiritual. Cantar en medio del dolor es resistir las tinieblas, es afirmar que la luz de Dios no se ha apagado. Es desafiar al enemigo con una sonrisa espiritual. Esta actitud transforma el dolor en un altar, la lágrima en incienso, la debilidad en fortaleza. Alabar no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Cuando nuestras emociones no tienen fuerza para alabar, nuestro espíritu puede hacerlo. Este salmo nos llama a despertar el alma a través del cántico, a no permitir que el dolor silencie nuestra adoración. Porque muchas veces,
Cuando la alabanza se levanta a la noche, el alma encuentra la salida al amanecer. El llamado a despertar el alma y los instrumentos musicales nos enseña que no debemos ser pasivos frente a la tristeza. Hay que levantarse, hay que sacudir el polvo, hay que invocar la presencia de Dios activamente. Muchas veces esperamos que algo externo cambie para sentirnos mejor, pero el Salmo 57 nos dice, despiértate tú primero. Despiértate tú con tu adoración, con tu clamor, con tu esperanza. No esperes a que la situación cambie para cambiar tu actitud. Esto es parte del crecimiento espiritual. Asumir responsabilidad por nuestro estado interior y saber que Dios nos ha dado las herramientas para avivar nuestra fe incluso en medio del dolor. Cuando David dice que alabará a Dios entre los pueblos y naciones, nos está enseñando que su experiencia personal tiene una dimensión pública. No se guarda lo que ha vivido con Dios, sino que lo transforma en testimonio para otros. Esto nos invita a ser portadores de esperanza, a compartir con otros cómo Dios nos ha sostenido, cómo nos ha dado nueva fuerza, cómo ha sido fiel. A veces pensamos que solo los grandes milagros valen la pena contarse, pero la verdad es que cada pequeña fidelidad de Dios es digna de proclamarse. Tu historia puede ser la llave que abra la fe en otro corazón. No tengas miedo de contar tu testimonio, incluso si parece pequeño. Dios lo usará para su gloria. Cuando David proclama que la misericordia de Dios es grande hasta los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes, está haciendo una declaración inmensa que supera cualquier limitación humana. No importa cuán baja se sienta nuestra alma, cuán profunda sea la angustia o cuán extensa la noche, la misericordia del Señor llega hasta allí y más allá. Este versículo nos recuerda que no hay límite geográfico ni emocional que impida que Dios nos alcance. Su amor no es frágil, ni condicionado, ni temporal. Es un amor que sostiene, que perdona, que restaura. Es un amor que no se agota. A veces pensamos que hemos fallado demasiado, que hemos caído muy hondo o que no somos dignos. Pero el Salmo 57 nos asegura que su fidelidad es más alta que cualquier cielo y más profunda que cualquier abismo. La exaltación de Dios sobre los cielos y la tierra revela el enfoque final de este salmo. Todo dolor y toda lucha tienen un propósito más grande, que es glorificar a Dios. David, aún desde la cueva, no pide solo liberación, pide que el nombre de Dios sea exaltado. Esto nos enseña a mirar nuestras batallas con ojos espirituales. Cada situación difícil puede ser una plataforma para mostrar la grandeza de Dios. Cuando somos transformados en medio del sufrimiento y permanecemos firmes en la fe, estamos exaltando su nombre. Nuestra perseverancia se convierte en testimonio, nuestra adoración se convierte en luz, y nuestras lágrimas se convierten en semilla de gloria. Que cada momento oscuro en nuestra vida sea una oportunidad para que el nombre de Dios brille con más fuerza. El Salmo 57 nos muestra también la importancia de la intimidad personal con Dios. En la cueva no había coro, no había templo, no había profetas alrededor. Solo estaba David, su alma y su Dios. Este aislamiento forzado se transformó en una comunión profunda. A veces necesitamos esos espacios donde somos despojados de lo externo para que podamos escuchar con claridad lo eterno. Allí donde no hay ruidos de la vida cotidiana, donde todo ha sido reducido al silencio, Dios habla de manera clara. Es en esos momentos de soledad donde se revela la verdadera fe. Ya no adoramos por tradición o costumbre, sino por una necesidad vital del alma. En ese lugar, nuestra relación con Dios deja de ser una práctica religiosa y se convierte en una conexión viviente, profunda y transformadora. David menciona la trampa que sus enemigos tendieron, pero afirma que ellos mismos cayeron en ella. Esto nos muestra la justicia de Dios y cómo defiende a sus hijos sin que ellos deban recurrir a la venganza o al odio. Cuando confiamos en Dios como nuestro juez, podemos soltar el deseo de revancha, la necesidad de explicaciones o la ansiedad por defendernos. El Señor ve el corazón de cada uno y obra en el tiempo justo. Su justicia no falla. Este salmo nos invita a entregar nuestras causas al cielo, a no dejarnos corromper por el resentimiento ni por la amargura, sino a mantener la pureza del corazón mientras Dios obra. A veces su justicia es lenta según nuestros parámetros, pero siempre es perfecta y completa. Una de las verdades más poderosas del Salmo 57 es que la adoración no necesita condiciones perfectas para florecer. David no estaba en un templo, no tenía músicos, no tenía un lugar cómodo, pero tenía un corazón dispuesto. Esto nos enseña que el altar verdadero es el corazón. No necesitamos esperar a que todo esté bien para alabar a Dios. Precisamente en medio del quebranto, de la incertidumbre, del miedo, del dolor, podemos levantar nuestra voz. Y cuando lo hacemos, algo en nuestro interior se alinea con el cielo. Se fortalece la fe, se renueva la esperanza, se limpia la mirada.
La adoración en tiempos difíciles tiene un peso especial. No es solo una expresión de alegría, sino una declaración de fe contra todo pronóstico.